Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy en la ventana de las palabras, como sabéis, os esperamos a todos aquí sentados porque tenemos a una persona muy especial con nosotros que compartir un poquito de poesía, un poquito de relatos cortos y todo lo que él quiera ofrecernos. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Gemma. Muchas gracias por invitarme a participar en tu programa. Es un honor estar aquí contigo y con las personas que quieran unirse a nosotros. Claro. Es bien sabido que este programa empezó en la época de confinamiento, pero tras el Festival de Poesía que se realizó de forma internacional, hemos seguido en activo como colectivo Jarana, los cuales nos están escuchando también. Y os invitamos a todos, a los que nos veis, a que os sentéis en las sillas estas de NEA que hemos dispuesto, porque va a ser una entrevista a la mar de interesante. No solo por el tema, sino porque Roberto es una persona muy prolífica. Ha escrito 51 libros o más, ¿no? ¿Tenemos alguno en espera, Roberto? Bueno, en realidad, siendo sincero, son 57. Algunos ¿Ves? ya no los cito. Vergüenza. Lo cual es mejor todavía de lo que había dicho. Bueno, Bueno, pues encantados de recibirte aquí con nosotros, es un honor, porque venimos a hablar un poco de todo, ¿no? Pero primero queríamos conocerte a ti un poco más, ¿no? Y de ello he seleccionado dos dichos de los cuales los has destacado tú, ¿no? En una entrevista anterior dices de Simónides de Ceos, dices que al destacar un verbo, la poesía es una pintura que habla y la pintura es una poesía muda. ujú. Te identificas Sí, un poco con esto, ¿no? sí, bueno, claro, eso es uno de los antiguos tópicos, una frase atribuida a Simónides, ¿no? Deseos. Pero bueno, también está eh, esa idea, también se ha transmitido a lo largo de la historia a través de, por ejemplo, Horacio, ¿no? También dice algo similar. Y Wallace Stevens, en fin, muchísimos autores, ¿verdad? La conexión entre los elementos, entre las artes, entre las diferentes realidades del mundo, en realidad no son tan diferentes, sino todo está más relacionado a lo que creemos y siempre depende de nuestra manera de ver el mundo y de acercarnos a él, ¿no? Con qué libertad de perspectiva mental tenemos, ¿no? Esa es lo más interesante, ¿no? Cuando De tienes hecho, una estar perspectiva. abiertos un poco a todo, ¿no? Y coger, pues, de toda la variedad que nos ofrece el mundo, ¿no? Para ser creativos, ¿no? Supongo yo que podrías destacar un poco qué cosas te han influido a ti para tener tanta variedad literaria. Es que te influye el mundo, te influye ahí 1,5 millones de cosas, ¿no? Y después lo que uno lleva por dentro, que necesita salir, ¿no? Pero al final somos, digamos, estamos conectados al mundo y el mundo nos envía mensajes y nosotros también respondemos, ¿no? Quizás es la necesidad de responder a todos los mensajes que uno recibe, pues esa necesidad de escribir, de crear. Es algo, no concibo la vida de otra manera, con lo cual no tengo una gran explicación para eso, ¿eh? O sea, prefiero Bueno, también dejar pero por el dime. misterio de las cosas, ¿no? Y por el azar y por el natural fluido de todo, ¿no? Intentar comprender ese movimiento del mundo que decían los antiguos ya desde las máximas de Natia Castra, Heráclito, bueno, sobre todo el I Ching, el primer libro del mundo, ¿no? Varios miles de años antes de Cristo, ¿no? O sea, en fin, al final todo está dando vueltas y girando alrededor de nosotros, ¿no? ¿Sabes? Desde No sé si... luego. Pero... Desde luego. Sé que desde edad muy temprana andas escribiendo porque no solo escribes poesía y relatos, sino también eres productor de teatro, tienes tu propia compañía y eres músico. Sí. Sí, bueno, vamos a ver, yo empecé siendo dramaturgo, sigo siéndolo, he escrito como alrededor de unas 65 piezas destinadas para la escena de diferentes tamaños y formatos. Uf, Y entonces, bueno, quise de alguna manera crear mi propia compañía para poder dirigir mis propios textos, porque nunca es igual cuando te lo dirigen otros. Incluso pueden superar tu propia imaginación, pero nunca es lo mismo. Y sentí esa curiosidad y esa necesidad de poder dirigirlos y bueno, pues
creé mi propia compañía para tener el control absoluto de mis textos, ¿no? Y de su puesta en escena, ¿no? De hecho, Por yo eso, creo que es la forma más veraz, ¿no? De poder poner en práctica o en performance todo aquello que realmente te has imaginado, ¿no? Porque incluso aún marcándolo en palabras, hay cosas que necesitan un pequeño matiz, ¿no? Ese pequeño toque que solo el director puede transmitir, ¿no? sí, siempre, ¿no? Y además que, que también las cosas están en la imaginación, luego la escena en sí misma tiene sus propias reglas y sus propias maneras de construirse, ¿no? Y tratar de vencer y de aprender qué es lo que sucede en escena para de alguna manera conseguir que esos textos tengan vida, ¿no? Y es apasionante, el teatro es el arte total, ahí puedo hacer todo lo que quiera, ¿no? Con lo cual para mí es maravilloso, ¿no? La El misma salir. fuente de inspiración también muchas veces, ¿no? Porque incluso llevándolo a escena, hay cosas que Ujú. incluso vas modificando, ¿no? Luego después o no. ¿Cómo vas? ¿Cómo lo Sí, haces? claro, porque, bueno, uno diseña un planteamiento inicial y luego también hay una parte muy creativa en escena, claro. O sea, porque la escena tiene un lenguaje propio, o sea, y ese momento de ir creando en escena, pues es también muy bonito, muy interesante, ¿no? Siempre te sorprende, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Entonces, eso es maravilloso, ¿no? O ir componiendo al mismo tiempo que estás dirigiendo, ¿no? Porque es que ahí puedo de alguna manera hacer todo, es decir, tengo los textos, compongo mi música, puedo de alguna manera al mismo tiempo trabajar a diferentes niveles creativos, ¿no? Y eso Y es apasionante. claro, también yo veo muy importante Ujú. no solo ser una persona tan creativa eh, y con tanta capacidad, porque desde luego eso es un talento al servicio de lo que es la sociedad, muy importante, sino también saber rodearse de personas que sepan mano a mano llevarlo contigo, ¿no? Ser director es una gran responsabilidad, pero un buen equipo también hace las veces creativas, ¿verdad? Y por supuesto es muy importante. No siempre se eligen las personas adecuadas por diferentes motivos, pero sí que es muy importante, muy interesante hacerlo y necesario, ¿no? Sin eso es imposible, ¿no? El teatro, al fin y al cabo, es un trabajo colectivo también, ¿no? Entonces, al final, pues, organizar todo eso siempre es muy complicado, ¿no? Pero es apasionante, ¿no? Porque estás sobre todo, con, con las características humanas, ¿no? Aprendes muchas cosas, ¿no? Sobre el ser humano, ¿no? Haciendo teatro. Eso es verdad. No solo escribiéndolo, sino haciéndolo, ¿no? Poniéndolo en escena. Eso no tiene precio. O sea, eso es insuperable. Es decir, yo creo que no hay ninguna investigación, pocas experiencias vitales, pues están las experiencias en donde se sufre mucho y donde se pasan muchas cosas. Pero digamos, como forma de tener delante de ti una representación del teatro del mundo, como decía Calderón, pues es tener ante ti pues todo eso, ¿no? Todo lo que lleva consigo el teatro. Una herramienta de conocimiento absolutamente fascinante. De todas formas, yo también he de decirte que llegué al teatro porque quería de alguna manera llevar la poesía a la escena. O sea, esto de escribir en un papel pues no era suficiente para mí. Entonces quería ver el texto en 3 dimensiones, ¿no? Verlo que respirara humanamente, ¿no? Y darle vida a eso, ¿no? Entonces cuando el escuchar las palabras en escena o los textos o las acciones o los movimientos que has pensado, eh, eso es fascinante. Ahora con el coronavirus, con esta pandemia, es bastante difícil. Tenía incluso este año 3 estrenos y varias funciones también con algunas de mis obras y se ha ido todo al traste, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya me estoy haciendo un poco la idea de que este año mejor lo empleo en otras actividades y bueno, y me va bien, sí. O sea que ilusionado estoy, sí. Pero Desde ha luego, ha sí, sido bueno, una desde pareja. luego tienes la clave del éxito, ¿no? En este Bueno, sentido, porque, claro, nosotros somos los afortunados, ¿no? En recibirte esta tarde,
Y me gustaría que comentaras algunas de tus últimas obras, ¿vale? En poesía y en relato, ¿no? Cuéntanos. Pues mira, ayer recibí los ejemplares de un libro de poesía. Bueno, son 3 series poéticas Ajá. concentradas en una, que se ha publicado en Buenos Aires Poetry, una Ujú. editorial magnífica que tú también conoces muy bien porque has publicado ahí. Y bueno, son 3 series poéticas, se llama Retórica, Superficie de Contacto y Razón y Canibalismo, ¿no? Son, estos poemas yo ya los he publicado en España, ¿no? En años anteriores, ¿vale? Es como, bueno, una recopilación de estos 3 trabajos, ¿no? Retórica son 12 poemas en prosa, Superficie de Contacto son 50 fragmentos poéticos, en fin, hay de todo ahí. Y Razón y Canibalismo es un poema largo, ¿no? Y nada, pues lo tengo en mis manos ya por fin el libro y estoy muy contento, ha quedado muy bien. Desde aquí mando un abrazo a Juan, Rodrigo y, sí, y Camila, ¿no? Y bueno, pues espero que algún día nos podamos ver, porque ellos están en Argentina, nosotros aquí, ¿verdad, Gemma? Claro que sí, Eh, nosotros estamos a muy poquito. sí, sí, sí. Bueno, libros han viajado, ¿no? Bueno, en cualquier caso, pues bueno, estoy muy feliz por esto. También este año he sacado otros 2 libros más. Uno se llama El autor ante el espejo, que es una conferencia que dio Claudio, no sé si se ve con el brillo de la... Bueno, que es una conferencia que Claudio de la Torre hizo a finales de los años 60, él murió en el 73, y Claudio de la Torre es uno de los dramaturgos más importantes españoles del siglo XX. Tiene bueno, no solo esto, sino uno de los primeros cineastas, en fin, es un vanguardista tremendo. Y bueno, Premio Nacional de Novela en 1924, en fin. Todo lo que hacía lo hacía marcando una pauta nueva, ¿no? Y él hace una conferencia, es invitado a Santander a finales de los años 60, eh, junto con otros autores, a hablar de su trayectoria teatral, él mismo, ¿no? Y escribió esta conferencia. Al final, la conferencia se suspendió, no sé, no se celebró nunca, pero ese texto quedó ahí inédito y es muy valioso porque habla de toda su trayectoria. Entonces hace como un repaso desde los años 20 hasta finales de los años 60 de un poco del teatro español, ¿no? Y Pues es su una experiencia. época muy controvertida, ¿eh? De la que hablas, porque Sí, sí, sí. pillaría la Segunda República, pillaría la Guerra Civil, ¿no? Bueno, antes de la Segunda República, ya en los años 20, También. Ujú. la Segunda República, luego la dictadura. Y bueno, pues eso te digo, a finales de los años 60, ya casi en la etapa final, ¿no? Y bueno, pues es un texto bastante interesante porque tiene mucho jugo, ¿no? Y luego después un libro de teatro que son 8 piezas teatrales inéditas, se llama Variaciones de la Razón y otros textos, publicados por la editorial Invasoras, ¿no? De Zamora, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Pero bueno, me parece que hoy vamos a hablar solo de poesía y de microrelatos, ¿no, Gemma? O no sé, Aquí tiene cabida todo lo que nos presentes. aunque hemos estado Podemos repasando. empezar por lo que tú comentas de una poesía o un relato corto, como tú prefieras, Uh-huh. porque vamos a jugar. Luego vamos a jugar a las adivinanzas, ya verás. Vale, pues mira, voy a leer en primer lugar un poema que se llama País. Y es un poema que se publicó, bueno, hace unos años, pertenece a la serie poética Los Pactos, ¿vale? Vale. Y bueno, el poema se titula País y dice lo siguiente. Te fijas en el brillo dorado de un vaso en un local de Ginebra. Permites que ocurra. Los focos te sacuden y te desplomas sobre la mesa de cristal. Eres bastante menos, pero alcanzas el nivel de excelencia. Te dejas amar por la revolución silenciosa y un lugar entre las sombras. Llegas por la puerta de atrás,
Te conduces por el laberinto y la distancia entre tú y tú es soportable. Al menos por unos segundos, antes de decir lo que piensas y titularte en la Academia de los Olvidados. Y es que perteneces a un maldito país en un mágico lugar. Rebelde, atado a un color entre millones de estrellas, un color reconocible que te masturba durante un puñado de horas. Y es que la crisis sugirió este deseo, el de los que navegan por la madrugada a través de ese algo llamado futuro, en el que no todos participan, en el que algunos testigos fantasean con esclavizar el pensamiento y diseñar los orgasmos de una sociedad. Y nos olvidamos tal vez por unas horas, y es que no sé, algo resuena, o algo se apaga, o sobrevive, con la melodía que siempre aparece, con su orquesta imperfecta, con los arreglos que hacen los que tienen la experiencia de otras vidas en esta, los que llevan un principio de incertidumbre clavado en las ojeras. Bueno, país. Claro. Aquí a todos los que nos ven se nos plantea un pequeño reto, ¿verdad? Porque tenemos que buscar, normalmente cuando hago este tipo de entrevistas, suelo contrastar con otro autor, pero no puede ser cualquiera tampoco, porque tiene que ser una persona tan controvertida como tú, por lo menos, ¿no? Una persona creativa, que no se rija por las normas siempre, que tenga, bueno, sea bastante prolífico, tanto en prosa como en verso. Y he indagado un poco y hay un autor que no he destacado todavía en mis programas y que sí lo tienes tú destacado como uno de los autores que puede, bueno, que destacas, ¿no? El tema es que todo el mundo lo conoce, es famoso, pero me gustaría jugar un poco también a las adivinanzas, ¿no? A adivinar un poco, ¿no? Porque era una persona enormemente satírica y además que era bastante controvertido, ¿no? Porque a pesar de meterse al sacerdocio con 24 años, fue llamado varias veces, le llamaron varias veces la atención porque justamente no obedecía todo lo que tenía que obedecer, faltaba a sus obligaciones y le encantaba escribir prosa y verso. De hecho, una de las cosas que más llama la atención es que la mayoría de sus obras no fueron publicadas, sino que además pasaron de mano en mano entre las personas que lo iban leyendo. Y aquí es donde empieza lo interesante. Hubo una obra tan polémica que despertó una bandada de fans y una bandada de detractores. Entonces, bueno, en cuanto te diga el nombre va a ser muy fácil. Pero encontramos en estos dos bandos, y en aquella época ya era un gran mérito, a una mujer. Una de sus grandes fans era Sor Juana Inés de la Cruz. Y en el otro bando había bastantes detractores, ¿no? Evidentemente, bueno, pues uno de los grandes detractores de este gran escritor fue Quevedo. Seguro que ya sabes el nombre, ¿no? ¿No? Sí, te refieres a, puede ser San Juan de la Cruz o puede ser Góngora, ¿no? Te refieres a San Juan de Efectivamente. Góngora. Era Góngora, sí. A mí lo que Claro, me ha llamado mucho la atención fueron dos cosas. lo de Santa Teresa me ha despistado un poco, pero por eso te Sor he dicho Juana Inés San de Juan. la Cruz. Sí, Sor Juana. Ah, ok, vale, vale, vale. es que Sí, Sor sí. Juana Inés de la Cruz tenía una personalidad, la verdad, que arrolladora, ¿no? Era también otra escritora que vivió dentro de lo que era, bueno, ser monja y todo esto, pero dentro de la orden, pero porque era la única manera de llegar a lo que era la cultura, ¿no? Entonces, Sí, sí. esto era ya, de por sí era muy importante, ¿no? Y era la única Claro. manera también de compartir con otros literatos todo lo que era la cultura, ¿no? Y huir del matrimonio. En este Ujú, caso, pues ya te digo, se posiciona al lado de Góngora ujú, y, bueno, desde el momento en el que él publicó su obra Soledades. ujú, También hizo otro amigo, también hizo otro amigo, y se llamaba Pedro Soto de Rojas. ¿Te suena? ujú. Pedro Soto de Rojas, efectivamente,
En un principio eran, pues, formaban un trío, ¿no? De personas que se iban picando un poco, se podría decir, entre ellos mismos al hacer obras satíricas, prosas poéticas, etcétera. Estaba Quevedo, estaba Góngora, estaba Lope y este hombre, Pedro Soto de Rojas, justamente a la publicación de esta obra de Soledades es cuando se sitúa y Góngora gana un amigo, tanto que le dedica un poema a Pedro Soto de Rojas. Es increíble. Así que con esto empezamos. ¿Te parece Muy bien, si digo el poema que le dedicó Góngora a Pedro? por favor, claro, claro. Venga. ¿Vas a leer el que le dedicó Quevedo a Góngora de la nariz? ¿O Ah, bueno, ese ese no? lo que pasa es que lo llevamos ya muy trillado, pero este, claro, yo intento sacar algo que también nos llame un poco la atención. Vamos a ir avanzando un poco. Dice, Muy porque bien. poco después que su cristal dilata, orla el dauro los márgenes de un soto, cuyas plantas genil besa devoto, genil que de las nieves se desata. Sus corrientes por él cada cual trata, las escuche el antípoda remoto, y el culto seno de sus minas roto, oro al dauro le preste, al genil plata. Él pues de rojas flores coronado, nobles en nuestra España, por ser rojas, como bellas al mundo, por ser flores, con rayos dulces mi sol de sol templado, al mirlo peina y al laurel las hojas, monte de musas ya, jardín de amores. Ujú. Es increíble porque dentro del culteranismo, del que se hace profeso este hombre, Pedro Soto de Rojas, después de todo este movimiento y de unirse en amistad con Góngora, Ujú. eh, se van contestando unos a otros, pero como siguiéndose, ¿no? Es como un club de fans en el que van apoyándose todos los miembros, ¿verdad? Hasta conseguir pues cosas tan ricas como lo que tú dices, ¿no? Esta sátira entre Quevedo y Góngora, que estaba Quevedo burlándose de la gran nariz, la prominente nariz de Góngora, ¿no? Son cosas. Ya hay una literatura enorme, digamos, entre ellos y otros autores, muy satírica y, en fin. Pero en realidad estas diferencias entre el culteranismo y el conceptismo no eran tampoco tan reales, ¿no? Quiero decir que a veces, digamos, el tiempo y algunos autores han querido de alguna manera hacer una separación tajante, ¿no? Pero de alguna manera estas cosas suceden en épocas concretas. Luego ya incluso, por ejemplo, y además simultáneamente en el tiempo en algún momento. O sea, Góngora puede llegar a ser conceptista en determinados momentos y Culterano, bueno, al final Culterano tiene un poco esa no sé si lo sabes, pero es como una especie de medio insulto, ¿no? Entre culto y luterano, o sea que para los católicos los luteranos eran como, en fin, ¿no? Entonces, claro, y Lope también, Lope incluso en algún momento coquetea con el culteranismo, incluso Quevedo en algún momento, además de las sátiras, ¿no? No O olvidemos sea, también que Cervantes admiraba mucho a Góngora, ¿eh? claro, incluso Cervantes dentro, es. claro, claro, incluso dentro de los culteranos habían varios tipos de culteranismo. O sea, con lo cual es curioso eso, ¿no? Sí, Pero además es es que, una época de tal ebullición, porque realmente lo exacto. que es el siglo de oro fue una época muy corta, muy concentrada, en el cual hubo una explosión de talento, ¿no? Porque realmente, claro, ahí es lo que tú dices, se iban mezclando muchas líneas, era muy controvertido todo, porque en tan poco tiempo fue un desarrollo muy precoz, ¿no? Mm. Sí, también hay que tener en cuenta que España está viviendo uno de sus grandes momentos, digamos, de expansión en el mundo y después también, o sea, casi porque, vamos al siglo de oro, sobre eso se cuestiona mucho, pero hablamos o sea, de la mitad del siglo XVI a la mitad del siglo XVII, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando ya de épocas donde el imperio se llega al máximo, el máximo eh, espacio de expansión, y después ya la caída, ¿no? O sea, la caída progresiva de todo eso, ¿no? Entonces, claro, todos estos grandes autores, que son varias generaciones de autores,
podríamos hablar de 3 o 4 generaciones importantes, ¿no? De las que destacan efectivamente los autores que tú has comentado, y que de alguna manera concluye básicamente con la muerte de Calderón, ¿no? Y es un periodo, evidentemente, de una grandeza literaria, y también tiene que ver que los reyes, por ejemplo, si los reyes apoyaban la pintura tenía un desarrollo tremendo. Si el rey de turno apoyaba el teatro, tenía un desarrollo enorme también, ¿no? Lo que pasa es que entre medio también vemos periodos, digamos, de reforma protestante, de contrarreforma, de la Inquisición en España censurando duramente muchos de esos trabajos. De hecho, muchas de esas obras que podemos encontrar tan innovadoras para su tiempo, muchas veces intentan de alguna manera crear incluso géneros nuevos para burlar a esa censura inquisitorial. O sea, es un periodo fascinante, ¿no? Y sobre todo la poesía de Quevedo política, eso tiene una vigencia actual enorme. Yo creo que de toda esa literatura, de Cervantes, por supuesto, ¿no? Pero incluso más que Lope, ¿no? Eh, Hombre, la no debemos actualidad. olvidar también en esta rama que Góngora incluso se volvía muy oscuro, porque era tan sátiro, es decir, decía, producía unas sátiras tan agudas, se podría decir que había incluso detractores suyos que no lo entendían, ¿no? Y él se jactaba de que la gente que no era, que no sabía o que no era culta, no podía llegar a desgranar lo que él quería decir, ¿no? Es una época, yo creo, en la que lo que era la creatividad está en boga. En ese sentido, lo he destacado porque es una persona muy prolífica y que al final se distancia de ti en el sentido de que la mayoría de su obra pasó de mano en mano y no se publicó. A mí me ha llamado mucho la atención. Sí, pero sus poemas que corrían en mano con hojas sueltas y Sí, sí. ser bestsellers. O sea, gente los copiaba, la Para que gente se tú los veas. desde que... Sí, sí, sí. Sí, sí, son cosas muy interesantes. Y Góngora es uno de nuestros grandes escritores malditos, ¿no? Por la historia, ¿no? Incluso se reivindica en Francia antes que en España, y luego ya la generación del 27 normaliza un poco la situación, pero sufrió mucho, ¿no? De hecho, es que lo que le pasa a España es que nuestra tradición literaria es muy realista. O sea, el realismo de alguna manera se ha instalado a lo largo de los siglos de una manera tremenda, ¿no? Acompañado de un conservadurismo y de un catolicismo también extremo y fanático, que hace que también todas esas fuerzas ultraconservadoras, de alguna manera, que Galdós ya criticaba, por ejemplo, muchísimo, y que por eso también fue apaleado por todas partes, hacen que, digamos, lo que es la experimentación, experimentación con el lenguaje, acabe siendo muy limitada, ¿no? Por ejemplo, lo vemos claramente en la literatura medieval, en el poema El Miosi. Se supone que es nuestro gran poema épico, ¿no? Si lo comparamos con la poesía épica de otros territorios, poesía griega de Homero, o la poesía germana, la poesía francesa, o la poesía de Virgilio de Italia, es ridículo, ¿no? O sea, nosotros realmente una de las características de la poesía épica es lo fantástico, ¿no? Y nosotros lo más fantástico que tenemos en el poema El mío Cid es que el Cid acaba matando a un león. Nada más, ¿no? Ahí no hay seres fantásticos, no se mezcla la realidad, la ficción con la mitología, con, ¿no? Esos seres digamos que los vemos en la Ilíada o en la Odisea, ¿no? Entonces, eso realmente ha atizado nuestra literatura y la ha convertido también poco a poco en lo máximo de alguna manera. Uno de nuestros grandes inventos ha sido la novela picaresca, en donde se extrema y se exagera la realidad y hemos creado esa sátira, esa picaresca nuestra, pero realmente en los grandes intentos de innovación del lenguaje o de incluso de contactar con las grandes obras o con las grandes corrientes
europeas o americanas de innovación, digamos, literaria, han sido un fracaso siempre porque acaba digamos, terminando y extinguiéndose por ese poder del realismo que tenemos que hay en la literatura. O sea, Del estoy realismo hablando... y de la represión existente en aquella época, porque bien es verdad que aquella época fue muy controvertida en Claro, muchos yo estoy... aspectos. Claro, Pero bueno, quiero decirte que me alegra un montón que te haya gustado mi elección, sí, para que esté buena. a la altura por lo menos de ti. Em, María de la Cruz es el poema Primero Sueño, eso es maravilloso, efectivamente muy influido también por el bueno, estilo de ¿con qué voz. nos vas a ilustrar ahora? ¿Qué Pues tienes mira, seleccionado? Cuéntanos. vamos a... Voy a leer un poema que se llama La Noche. La Noche, porque es un periodo en el que yo, digamos, escribo mucho. ¿Sí? Yo soy muy de la noche, ¿vale? ¿Ah, sí? Ah, eso Sí, está sí, muy bien, eso no lo sabía, ¿eh? Me ha sorprendido. No puede ser. Es que, sí, ¿sabes también? Cada persona coge su rutina, ¿no? sí, Y, y justamente es el momento del día quizás en el que, como toda la realidad se difumina un poco, está todo más en silencio y hay más quietud, muchas veces un escritor se puede concentrar mejor. Aunque yo creo que cada persona, ¿verdad?, elige su momento, ¿no? Es como, ¿no? sí, 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 no, la noche es que tiene un grandísimo poder, ¿no? Es decir, es como estar drogado, ¿no? Directamente y hay una especie de silencio también que lo abarca todo y todo es como más posible, no sé. Claro, yo nací a las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, claro, a partir de las 7 de la tarde es cuando todos mis sentidos están trabajando a un nivel muy alto, ¿no? Y que digo, trabajo por la mañana también muy bien, pero especialmente creativamente, los sentidos Que no lo creativos, escuchen tus alumnos, esto de que por la mañana menos, no puede ser, ¿eh? No puede ser. sí, a nivel creativo me refiero, ¿no? A partir de las 7 realmente, Hemos encontrado el momento ideal para poner buenas notas, ¿eh, Roberto? bueno, las que se merezcan, ¿no? Las que evidentemente disfruten y todo, ¿no? Pero sí, a partir de las 7 de la tarde, yo noto que algo cambia fuerte en mí, ¿no? O sea, creativamente eh, noto que es como mi hora, ¿no? Hay gente que necesita pues a las 5 de la mañana escribir, o a las 7 o a las 8, ¿no? Y que se activan. Yo a las 8, oye, para trabajar en otras cosas sí, pero para lo que es crear, no, me cuesta más. Me siento más cómodo. Sí, sí. Pues bueno, la noche, por ahí va, ¿no? La noche dice así. Todo lo enmascarado es profundo. Es relativamente cierto si lo miras a través de un rostro que no es el tuyo. Porque no todo se ve de igual manera. Porque la línea que separa el deseo del acto es oscura, es invisiblemente oscura. Pero sientes cómo acaricia tu máscara y cómo vence la voluntad y te sigue a todas partes. Miras hacia los lados y descubres unos gestos fugaces que se pierden en el vacío. Aquellos que te demuestran que no estás loco, que todo lo que percibes es cierto, o casi. Esas figuras bailan a tu alrededor, te dicen palabras que solo tú comprendes. La noche es eso, un momento de iniciación, un momento de soliloquio, un momento sobreactuado para aceptar la condición humana. Mira, este poema está dentro de un libro que se llama El Jardín Barroco, ¿vale? Y ahí, fíjate, es un libro sobre la noche, ¿no? Yo tengo realmente dos libros sobre la noche, realmente. Ese es uno y otro es Los cuerpos remotos, ¿no? Pero El Jardín Barroco es un libro donde se habla sobre el desamor a lo largo de toda una noche, ¿no?
Y es un poco siguiendo por esos autores que comentaba, lo que comenté antes, San Juan de la Cruz, La noche oscura del alma, ¿no? Intenté un poco, de alguna manera, porque él, según la teología eh, cristiana, o sea, de alguna manera, lo que él planteaba en esa obra era que la noche era el lugar de confesión, ¿no? Y al final, al alba, pues uno ya se encuentra con Dios de alguna manera, ¿no? Yo evidentemente elimino esa parte de Dios, ¿no? Digamos que es como casi al alba, pues ya puedo descansar realmente, más que otra cosa, ¿no? Pero digamos ese espacio de confesión, ese espacio en donde más que de confesión a Dios es a otro ser humano, es decir, al lector, ¿no? Y sobre todo hablar sobre la condición humana, ¿no? Y sobre nuestra existencia y en qué lugar se coloca el amor en ese espacio, ¿no? Pues, El amor muchas veces es el elemento central, ¿no?, de muchas de las obras de grandes poetas. Siguiendo lo que has dicho, a la noche podemos hablar del sueño, ¿verdad? sí, Y claro. de esta gran figura que es el teatro como representación misma, ¿no?, de estos vaivenes. Pues de esto también escribió Góngora, justamente. Tengo un poema seleccionado. Mira, hay un participante de Facebook que dice, donde la noche desata realmente los pensamientos cómplices. Están Mm, aportando también. pues sí, totalmente Bien, de acuerdo. bien, dice Vale. así, a un sueño. Dice, varia imaginación que en mil intentos, a pesar gastas de tu triste dueño, la dulce munición del blando sueño, alimentando vanos pensamientos. Pues traes los espíritus atentos, solo a representarme el grave ceño del rostro dulcemente zahareño, gloriosa suspensión de mis tormentos. El sueño autor de representaciones, en su teatro, sobre el viento armado, sombra suele vestir de bulto bello. Síguele, móstrate el rostro amado, y engañarán un rato tus pasiones, dos bienes que serán dormir y bello. Muy bien. Sí, precioso. Sí, Está bien, mira, incluye la palabra teatro, sí. incluye lo que es el sueño en su representación, ¿verdad? Sí, es uno de los temas claves de ese periodo, ¿no? Y bueno, tienes la vida de sueño también de Calderón, ¿verdad? Esta idea entre el sueño y la realidad, entre si realmente la vida que estamos viviendo es un sueño o no, ¿eh? Esa es la cuestión, porque al final, eh, claro, se decía que la vida es un paño de lágrimas, ¿no? Un camino de lágrimas, eh, pero claro, la cuestión es si ese camino es un sueño real o lo que nos espera, digamos, según la mentalidad cristiana o católica, va a ser un lugar mejor, ¿no? Ese dilema está ahí muy presente, ¿no? En algunas de las obras de estos autores, ¿no? Del barroco, te digo, ¿no? Incluso te diría, si no recuerdo Bueno, mal, todo esto deciros a vosotros que es enormemente creativo y que lo está seleccionando in situ. Eh, Me tiene sorprendida. sí, no, Oye, estaba pensando que Francisco de la Torre, eh, un autor de este periodo, escribió unos versos a la noche muy bonitos. Espérate a ver si los encuentro. Sí, muy bien. eh, que no sé si están aquí, pero bueno. De todas formas, sí, la noche, el sueño. Lo que pasa es que a mí me ha interesado también, hay una conexión muy intensa entre por lo menos en la literatura española, entre el barroco y el surrealismo, ¿no? Sí, señor. Porque, Pero sobre eh, todo la corriente no viene de Inglaterra, no, de Francia, de Francia. de Eh, Francia, en este Francia. caso. Sí, estamos hablando, bueno, es a finales, o sea, desde 1919, cuando ya el surrealismo arranca, de la mano junto
con el dadaísmo, ¿no? Comparten, digamos, los mismos autores, el mismo momento, y luego ya se separan, ¿no? Y luego, pues bueno, en 1924 es el primer manifiesto ya oficial del surrealismo, ¿no? Date cuenta que en la generación del 27, el barroco, el Góngora es digamos, el homenajeado, ¿no? Y luego, digamos, poco el surrealismo español tampoco ha sido muy bien comprendido. El surrealismo en España no ha sido muy bien comprendido, por cierto, ¿no? No sé, eso sería otro tema largo de hablar, ¿no? Largo para hablar, ¿no? Pero eso da para otro programa, ¿no, Roberto? A mí es un tema que me apasiona, además mi posición respecto a esto es bastante nueva porque estoy en contra de muchos de los criterios que se han planteado acerca del surrealismo en España, ¿no? Y porque ha sido muy malentendido, ¿no? De hecho, ninguno de la generación del 27 era surrealista. Ellos mismos lo decían. Lorca decía que no le interesaba el surrealismo, él quería controlar el lenguaje. Alberti decía que ninguno de nosotros era surrealista. De hecho, se Eh, fijaba mucho en Juan Ramón Jiménez porque era como su centro, ¿no? Era su... sí, sí, el- claro. claro. Lo que pasa es que Alberti decía que ninguno de nosotros sabía francés, con lo cual no podíamos entender los manifiestos surrealistas. Y luego, eh, ahí, digamos, de ese grupo, los surrealistas realmente eran Buñuel y Dalí, ¿no? Porque ellos fueron a Francia, después Juan Sí, Larrea tenía también, una gran amistad con Federico García Lorca. Ah, claro. ah. Entonces, Federico García Lorca, Alberti, Juan Larrea, digamos, tomaron ideas sueltas en el aire que estaban en la época, ¿no? Entonces lo aplicaron con su gran talento personal a sus obras, pero realmente no conocían lo que era el surrealismo en sus textos originarios, ¿vale? Eso es sumamente importante, ¿no? Otro que conocía el surrealismo bastante bien era Picasso, ¿no? Picasso tiene sus etapas surrealistas, ¿no? Sus poemas también son surrealistas. Y después también Hinojosa, ¿no? Que hizo también unas prosas, las primeras prosas surrealistas eh, en, su, en su La Flor de California, y sobre todo el grupo de Tenerife. Por eso he tenido que estudiarlo bastante, ¿no? En la Pues facción vamos a surrealista. terminar vamos a ir terminando con ese poema que nos vas a seleccionar Uh-huh. porque nos interesa un montón. Es sobre, me has dicho que es de Francisco de la Torre. Sí, espera un momentito, a ver si lo encuentro aquí porque tendría que, espera un momentito, no lo tengo a mano. Yo sé que aquí estaba, me parece, pero un segundito. Pasa que puede tardar un poco porque Ah, pero no te preocupes. no lo tengo a mano. La verdad es que estoy sumamente y muy gratamente sorprendida porque Uh-huh. em, yo creo que de uno de los periodos que no se ha hablado tanto ha sido del surrealismo y en ese sentido yo creo que habría que hablar más porque tal como has expresado es cierto que como no comprendían muy bien el francés aquí, también se debía mucho, ¿no?, a lo que venía de la corriente, ¿no?, esta corriente que venía francesada hacia España. Uh-huh. Em, Sí, hay yo un creo que gran... es algo que se debería de explorar más, ¿verdad? Sí, hay muchos estudios, evidentemente, sobre el surrealismo, pero lo dan por hecho, ¿no? A la generación del 27 se le ha atribuido absolutamente todo. Es decir, incluso cosas Se le que da una realmente importancia desmesurada, sí. desmesurada. Es decir, es como un cajón desastre. Eh, Hombre, también tenemos ahí a poetas como Federico García Lorca que como que todavía no han salido del todo a la luz, ¿no? Es como que grandes talentos que todavía no se les ha reconocido ese valor que tienen eh, realmente, ¿no? Pero sí, lo que quiero decirte es que, vamos a ver, la generación del 27 tiene muy buenos escritores. Es una generación que tiene poetas muy, muy originales y que aportan grandes obras, pero digamos, ninguno de ellos se acaba de someter a ningún movimiento concreto. O sea, coquetean con los movimientos, pero sí, son sí, tan sí, sí. originales que no quieren limitarse a ellos. Y Ujú. eso es fabuloso. Pero otra cosa también es el surrealismo. El surrealismo es un movimiento que no solo es una estética, de hecho no es una estética, es una forma de vida.
El surrealismo tiene una moral. Es la necesidad de explorar un movimiento profundamente anticapitalista, que va en contra de la moral existente y corrosiva de la sociedad, que va en contra también de los abusos del poder, de los problemas, la disminución del ser humano. Es decir, es un camino hacia la exploración interior del ser humano. Es la gran revolución del siglo XX. Yo creo que eh, y André Breton, por ejemplo, ha sido muy criticado. En fin, hoy en día, vamos a ver, cuando hablamos de surrealismo, la gente dice, hoy en día todas las semanas en la tele podemos ver a alguien decir, esto es surrealista. ¿Sí? Pero se utiliza de una manera despectiva. ¿No? Y además, como una especie de algo que no tiene sentido. ¿No? Esto es fruto, en los años 20 y 30 no se consideraban así. En los años 20 y 30 eran más temidos los surrealistas que los anarquistas, ¿no? En París, en algunos casos, ¿no? En También algunos circuitos. eran muy perseguidos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, También eran muy criticados, algunos, bueno, y claro, vivieron, tenía unos detractores increíbles, claro. claro, claro, los fascistas, bueno, destruyeron exposiciones de arte surrealista, en fin, hicieron realmente grandes estropicios, ¿no? Y sufrieron mucho, algunos se suicidaron, en fin. O sea, es una Claro, yo creo que es que eso influyó directamente. Lo que pasa es que lo que eran los poetas de aquel entonces, sobre todo de la generación del 27, también se dieron mucho a lo que era la sociedad, ¿no? Porque ellos también incluso iban a sitios de trincheras y todo para relatar sus poesías y compartirlas con los soldados, ¿no? Se crearon bueno, verdaderos clubes dentro Miguel, de estás hablando aquellos de Miguel poetas, Hernández, ¿no? estás hablando de Miguel Hernández, Claro pero que ahora, sí, claro que claro, sí. Hombre, yo te lo eh, digo porque como vienen cerquita mío, ¿no? De Andalucía, estas cosas, ¿no? Me los conozco bien. pero otros no, otros eran señoritos bueno, que vivían con unas grandes comodidades y de hecho se criticaron entre sí por eso, ¿no? A la Bueno, hora depende de... de cada cual. Miguel Hernández venía más bien de un entorno más bien pobre. Vicente Por eso, Alexander de otro ámbito y Federico García Lorca era un poco más acomodado, ¿eh? Pero cada uno claro, por tenía eso, su aquel. claro, No era tan fácil para ellos. exacto, pero por eso te digo que Miguel Hernández sí se mojó hasta el final, ¿no? En toda esta Sí, historia. sí, era una Creo persona que muy luchadora. claro, claro. Otro que también, y es alguien que se ha ido olvidando poco a poco y se está reivindicando su nombre, es Max Out, ¿no? Que luego ese fue también otra figura clave, ¿no? Dentro de esa generación y dentro de los años 30 durante la República y luego también en la Guerra Civil. Luego se fue a México Qué y buen vivió todo. sabor me ha quedado de esta conversación, Roberto. Es que Ah, me ha gustado acabado. mucho. Disculpa. El tiempo es verdad que ha expirado, pero no importa, ¿eh? Nosotros podemos darle otro día, otro tirón si te apetece y te recibiremos con sumo gusto aquí para poder compartir con nosotros más cosas. Si quieres podemos profundizar un poco más en los autores del surrealismo español y hablamos un Sí, sí, poquito de esa época, ¿te parece bien? Porque como tienes tanta variedad poética y de prosa y de teatro, quizás sea una buena opción explorar algún que otro libro tuyo, ¿no? ujú. Y que también puedas ilustrarnos un poco, ¿no? Gustosamente, de verdad, y con muchísimo cariño. Yo creo que todos los que estamos aquí viéndote hemos aprendido mucho sobre la poesía, sobre las circunstancias sociales también que la impulsan y estamos deseosos de aprender más. ¿Te parece? Muy bien, Gemma. Y buscaré el poema Oh, de la para, por para tenerlo. supuesto, pero que Claro, sepas no lo tenía. que somos tuyos ya. Nos has conquistado, de verdad. Roberto, muchísimas gracias por compartir con nosotros y a todos vosotros que nos veis desde casa, daros un fuerte abrazo, mandaros muchísimo ánimo porque en esta pandemia es verdad que hay muchas familias que lo están pasando mal. Entonces, para todos vosotros un beso grande, un abrazo fuerte y aunque nosotros ahora saludemos con el codo, ¿no? Tenemos salero hasta para eso, ¿no? Y tengamos que ir con mascarilla, esperamos que no volver hacia atrás en estos pasos que hemos adelantado. Y os esperamos aquí en la próxima entrevista y, hasta que volvamos a vernos, ¿no? Ya lo iremos anunciando y sobre todo despedir a Roberto, que es un honor y un orgullo tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Roberto.
Muchas gracias a ustedes, a ti, Germán, por esta oportunidad y a todos los amigos y amigas que están ahí en el otro lado, ¿eh? Muchísimas gracias y nada, un placer. A tu disposición quedo, ¿vale? Muchas gracias. No te me vayas, ahora voy a terminar. Vale.